Antes de hacer un análisis de algunos de los puntos de la modificación del reglamento, si hacemos un acto de un poquito de historia y de sinceridad, nos acordaremos que en la anterior presidencia teníamos el reglamento escrito y el reglamento del doctor Godoy, que era lo que él interpretaba en función si el día estaba nublado, si había sol, y un día un artículo aplicaba a su conveniencia, al otro día dejaba de ser aplicable porque no estaba en el reglamento. Un día prevalecía la costumbre legislativa, como él decía, y otra vez el reglamento puramente escrito. Si todos hacemos un acto de sinceridad, tenemos que decir que eso pasó. También se veían los diputados que por ahí tienen más trayectoria, hablando del tiempo de presentación de los dictámenes. Acá corrían dictámenes escritos que se firmaban 10 minutos antes de que empiece la sesión. Yo creo que con esta gestión se corrigió ese tema y por lo menos nosotros sabemos qué proyecto está dictaminado, qué proyecto no va a salir o no va a salir, o si falta un dictamen, cuál queda en comisión, o si se va a tratar algún proyecto. Hay un cierto nivel de diálogo que nos permite saber que eso se va a tratar después en la Comisión de Labor Parlamentaria. Dicho esto, y haciendo la salvedad de la distinción entre las dos gestiones, me parece que un poco para aclarar algunos de los puntos del reglamento, los puntos más importantes que estamos modificando, primero se establecieron las sanciones en el artículo 8, sin leerlo cada uno de los puntos, pero básicamente las inasistencias sin aviso a las comisiones y sesiones con el descuento del 10% de la dieta acumulable. Se incorpora el acta de labor parlamentaria, que hoy tenemos, el orden del día, que también es importante decir en términos democráticos que el orden del día tiene otra desventaja, que es que no le permite a la oposición, si no tiene dictamen, no puede incluir en la agenda ningún proyecto. Hoy con el acta de labor parlamentaria puede haber un bloque con un diputado, incluye el proyecto, que está bien, probablemente no tenga dictamen en las comisiones, pero es un proyecto que se incluye en la agenda legislativa, va a tener su debate en las comisiones, la prensa lo va a tomar al tema, y es algo que con el orden del día directamente no se puede hacer, porque si el asunto no tiene dictamen de las comisiones, no va a ser tratado nunca, ni la prensa se va a enterar de la existencia de ese proyecto, salvo que el legislador salga a hacer una nota, pero digamos, en lo estrictamente práctico del proceso administrativo dentro de la Cámara. Se incluyen las manifestaciones, que era algo también del reglamento ese que se aplicaba y no existía, porque todos se manifestaban, empezaban las sesiones, las manifestaciones duraban 4 o 5 horas, y hablando del trabajo legislativo, muchas veces se manifestaban, los temas tomaban trascendencia mediática, los diputados después se terminaban yendo y no conseguían dictaminar el verdadero trabajo legislativo de un legislador, que son los proyectos de ley, los proyectos de declaración para su departamento o para toda la provincia. Entonces la sesión se manejaba o se componía en un 80% por las manifestaciones, que era lo que tomaba la prensa, y el trabajo legislativo que quedaba relegado a un segundo plano. Que hoy, al poner primero las manifestaciones en la práctica al final de la sesión, nos permite trabajar legislativamente y después nos permite también incorporar en el reglamento algo que está pasando en la práctica, o sea, formalizar lo que pasa en la práctica, que esté escrito en el reglamento, que es el principio de cualquier reglamento de la Cámara de Diputados, del reglamento interno de una empresa, de cualquier ente estatal o ente privado. Después también son atinadas las modificaciones en las comisiones que generan más representatividad, que por ejemplo a la Comisión de Minería se le da la trascendencia como sector estratégico que tiene, asuntos municipales se lo vincula con transporte porque es un tema que está netamente vinculado y una discusión que siempre tuvimos. Se incorpora a la Comisión de Libertad de Expresión, un pedido de la oposición desde hace bastante tiempo. La Comisión de la Mujer también se vuelve más participativa al incluir niños, niñas, adolescentes y familia, a pedido de la presidenta de esa comisión, que me parece también atinado. Incluimos el tema de economía social, eso en cuanto al capítulo de comisiones. Después otra cosa que ocurría, que no estaba en el reglamento, es el dictamen de minoría, porque antes existía, digamos, o sea, en la práctica uno no podía elevar un proyecto con un dictamen de minoría si no había un dictamen de mayoría, pero eso no se veía reflejado
en el reglamento, y hoy en el artículo 80 también se encuentra formalizado, lo mismo que el pronto despacho, lo mismo que el tema de los homenajes, los tiempos para hablar de los miembros informantes, los diputados autores, de los autores en el artículo 121, también el límite de los coautores, muchas cosas que nosotros hacíamos en la práctica, pero que el reglamento no permitía, porque había un límite, o sea, teníamos un autor y un límite, creo que eran 5, que se podía, o 6, pero después nosotros veíamos en el acta proyectos presentados por 20 legisladores, entonces era como que no coincidía lo que hacíamos, de hecho, con lo que estaba formalizado en el reglamento. Eso también se corrige, se elimina en el artículo 88. La moción de preferencia, que también yo coincido que tiene que ser eliminada porque no trabajamos con orden del día, estamos trabajando con acta de labor parlamentaria, que tiene las ventajas que yo ya mencioné, que es la participación de los sectores políticamente minoritarios. Bueno, la cuestión de privilegio también queda aclarada, que es otro pedido cuando tenemos 2/3, tratamiento inmediato, la mayoría cuando hay tratamiento de comisión, y sin minoría, bueno, se desestima. Uno de los puntos que más hicieron ruido es el tema de los pedidos de informe y esta exigencia del dictamen de comisión, que si nosotros vamos a la Cámara, al reglamento, acá lo tengo, el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, artículo 204, dice pedidos de informe por escrito. Pido autorización para leerlo. Cuando se trate de recabar informes escritos, la comisión a la cual la iniciativa hubiese sido girada podrá resolver por unanimidad, insisto, por unanimidad, darle forma definitiva y pasarla a la presidencia para que sin otro trámite se curse el requerimiento al Poder Ejecutivo. Pero no podrán introducirse modificaciones en el texto de la iniciativa sin la conformidad del autor. Los proyectos a que se refiere este artículo serán despachados por comisiones con preferencia. Bueno, nosotros en el artículo pusimos prioritario, preferente, prioritario son sinónimos, porque el artículo 166 dice: los proyectos de resolución presentados al efecto tramitarán conforme a lo establecido en el capítulo 9 del presente reglamento. Igual procedimiento se seguirá con los proyectos de resolución pidiendo informes por escrito, los cuales tendrán tratamiento prioritario en las comisiones respectivas. Para nada bloquea la posibilidad de pedir o solicitar un pedido de informe, pues si no tenemos que caer entonces en la deducción, haciendo un paralelismo, tendremos que decir que no existe control en el Congreso de la Nación porque los pedidos de informe tienen que pasar por las comisiones respectivas, y esto no es así. Yo creo que el reglamento es atinado, un reglamento de más de 80 años, la modificación es importante que se haga. Participaron todas o la mayoría, para no decir todas, fuerzas políticas representadas en la Cámara con uno u otro tema, con modificaciones, algunas como habían sido planteadas, pero con ideas de todas las fuerzas políticas. Tenemos un acta de labor que diseña una agenda legislativa planificada y que es previsible. Tenemos participación y representatividad en comisiones que no teníamos: niñas, niños, adolescentes, libertad de expresión, el transporte vinculado a las comunas, la economía social, la integración regional, las personas mayores. Se corrigen situaciones de hecho, o sea, que pasaban en la práctica, en virtud de esta costumbre legislativa y que no se reflejaban en el reglamento, o sea, se formaliza, se lo hace aplicable, porque ahora es íntegramente aplicable, porque no puede haber un reglamento que esto sí se aplica, pero esto no, porque es costumbre legislativa. Mejora el trabajo de las comisiones, se le otorga publicidad formal de la actividad legislativa con el carácter público que se le da a los actos legislativos. Se garantiza con el acta de labor parlamentaria la participación de la minoría política, se formalizan las manifestaciones, se eliminan inconsistencias que pasaban en la realidad, como las mociones de preferencia. Yo creo que llegamos con eso a la conclusión de un reglamento real, práctico, moderno y plural, que nos va a servir a todos para trabajar de la mejor manera para todos los salteños. Muchas gracias.